Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo expondremos sobre la identificación de locis relacionados con la adaptación a la altitud, candidatos para selección positiva en poblaciones andinas. Como se sabe, el ser humano apareció aproximadamente hace 300.000 años en África y desde ese momento hasta la actualidad viene expandiéndose y adaptándose a diferentes partes del mundo. Esta adaptación se ha dado en parte gracias a la variabilidad genética de la especie. Sin embargo, es difícil diferenciar cuál parte de esta variabilidad ha sufrido procesos de selección, ya que la mayor parte de la variabilidad es neutral. Adicionalmente a esto, son pocos los trabajos que han intentado identificar cuáles alelos han sufrido procesos de selección, como son estos dos, en los cuales trata de identificar alelos de algunos genes relacionados con desórdenes metabólicos o la pigmentación de piel que les permitan a las personas de algunas partes del mundo adaptarse al ambiente en el cual viven. Además de esto, los trabajos que se habían desarrollado hasta el momento de la publicación del artículo a tratar hoy día son principalmente de poblaciones europeas, africanas y asiáticas. No se habían reportado trabajos en poblaciones amerindias y menos de los Andes. Entre los diferentes ambientes que hay en el planeta, algunos destacan por la dificultad de la adaptación de las personas a estos. Entre esos están los ambientes de gran altitud, los cuales están ubicados a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Tres lugares importantes donde se encuentran estos ambientes y donde se han desarrollado grandes civilizaciones son los Andes en Sudamérica, el Tíbet en Asia y las montañas de Semien en África. Las personas que habitan estos lugares se ha encontrado de que comparten algunas características, como pueden ser la mayor facilidad de la ventilación a ambientes de altitud, tanto por los descendientes como por las personas que han vivido toda su vida en estos ambientes, y una menor presión de la arteria pulmonar, a pesar de que haya poca presencia de oxígeno en el ambiente. Sin embargo, a pesar de que se conocen varias de estas características, además de las que he mencionado, como puede ser la cantidad de hemoglobina o el tamaño y el peso de los recién nacidos en estos ambientes, las bases genéticas de estos aún permanecen desconocidas en la actualidad y han sido poco estudiadas, y mucho menos se conoce cuáles de estas bases genéticas han presentado un proceso de selección positiva para la adaptación a estos ambientes. Algunos trabajos que intentaron explicar las bases genéticas de estas variaciones relacionadas con la adaptación a los ambientes de altura son, por ejemplo, el trabajo de Rupert y colaboradores del año 2003, en el cual identificaron algunos alelos presentes en los genes de la ruta de la angiotensina-renina presentes en la población quechua y maya. Sin embargo, se encontró de que estos alelos presentaban frecuencias alélicas muy bajas, por lo que no eran representativos y no se podía indicar de que estos habían sido seleccionados positivamente para la adaptación de estas personas a estos ambientes. Otro trabajo es el de Malacride y colaboradores del año 2007, en el cual se identificaron algunas regiones del genoma, los cuales se encontraban altamente representados en la población Sherpa del Tíbet. Además de esto, se encontró de que también se encontraba en el equilibrio de Hardy-Weinberg, por lo que la alta presencia de este alelo no estaba explicado por endocría, sino que podía ser generado debido a una selección positiva. Sin embargo, esto no se pudo determinar y tampoco se pudo determinar si es que estas regiones se encontraban dentro o alrededor de genes relacionados con la adaptación a la altura, además de que se utilizó una muestra muy pequeña. Otro trabajo importante es el de Bill de 1994, en el cual ella junto a sus colaboradores identificó un alelo presente en un gen que permitía una mayor saturación de oxígeno arterial, lo cual permitía una mejor adaptación a la altura en personas del tipo. Una de las principales características de los ambientes de altura es la baja concentración de oxígeno en el ambiente, por lo que los investigadores se concentraron en los genes de la ruta de los factores inducibles por hipoxia, los cuales ya han sido reportados anteriormente que generan adaptación a los ambientes de altura algunos alelos.
Se identificaron algunos de estos alelos precisamente en una población andina, y se intentó determinar si es que estos habían sufrido procesos de selección positiva. Para esto se utilizaron 4 pruebas estadísticas, las cuales son mencionadas en esta sección de acá, las cuales permiten de una manera estadística determinar si es que esos alelos han sufrido procesos de selección positiva durante el proceso evolutivo de la población. En cuanto a los materiales y métodos utilizados en el artículo, los hemos agrupado en 3 partes, siendo lo cual lo primero mencionado respecto a las poblaciones, en la cual primero se indica que de las muestras provenientes de 105 individuos de ascendencia nativa de América, de los cuales se van a clasificar en 2 grupos, siendo el primero de un grupo de individuos provenientes de zonas de gran altitud, mientras que el segundo grupo es de individuos provenientes de zonas de baja altitud, en los cuales en el primer grupo van a ser muestras provenientes de individuos de ascendencia andina, de los cuales son 25 individuos en Quechua, de la zona del Cerro de Pasco, Perú, a 4.300 metros, y 25 individuos aymara, provenientes de La Paz, Bolivia, a 3.600 metros de altitud. Mientras que de los grupos de baja altitud, que son provenientes de México, van a presentarse 11 individuos nahua, 9 mixtec, 10 tepanec y 25 maya. Además que los 3 primeros son de la zona de Guerrero, que está presente a 1.600 metros de altitud, mientras que los maya están en la península de Yucatán a 10 metros de altitud. Además, si ubicamos todos estos individuos en el mapa americano, se van a presentar la ubicación de los individuos provenientes de Cerro de Pasco, de Bolivia, de Guerrero y de Yucatán, siendo principalmente los 2 primeros de la zona de Sudamérica, mientras que los otros 2 van a provenir de Norteamérica. Ahora, ¿en qué se basó la selección de las muestras de población nativa americana? Bueno, esto se va a basar en la proporción presente entre la ancestría genética del individuo nativo americano sobre la ancestría genética del individuo europeo, para lo cual hay que saber que la ancestría genética va a ser estimada con marcadores informativos de ancestría, además que esta va a distinguir entre los individuos provenientes de África Occidental, del norte de Europa o los que son nativos de América, mediante lo cual nos va a permitir seleccionar las muestras que son realmente de poblaciones nativas americanas. Además de ello, también se menciona que se han utilizado muestras provenientes de 90 habitantes de las tierras bajas del este del Asia, siendo 45 de estas provenientes de individuos presentes en el HuBMAP Han Chinese de Beijing, y las otras 45 provienen del HuBMAP Japanese de Tokio, sino todos estos individuos asiáticos del este. Entonces tenemos la muestra de individuos asiáticos del este, de individuos andinos, tanto quechuas como aymaras, así como de mesoamericanos, de los mayas, nahuas, tepanec y mixtec. Pero además de todas estas muestras mencionadas hasta el momento, también se utilizaron otras muestras del proyecto HuBMAP, en las cuales están provenientes de individuos del África Occidental, siendo 60 de Yoruba, que está ubicado en Ibadan, Nigeria. Y las otras muestras son del norte de Europa, siendo también provenientes de 60 individuos de Estados Unidos, pero que presentan ancestría del norte o del oeste de Europa, siendo además estos genotipados usando el set de arrays Affymetrix 500K. De igual manera, ¿por qué se utilizaron estos datos del HuBMAP? Esto se debe a que en el artículo en esta parte se menciona que es para comparar los resultados del análisis que se ha tenido en este estudio presente con los estudios previos de selección natural. Además, que esta plataforma de genotipado presente en el HuBMAP es apropiada para el análisis de selección natural en poblaciones andinas.
Ahora, en cuanto a los datos de escaneo del genoma, que es la segunda parte de materiales y métodos, se menciona en el artículo que se utilizó el GenChip Human Mapping 500K ArraySet, que es perteneciente a la compañía Affymetrix, y que va a ser utilizado para generar puntuaciones de genotipo SNP multilocus de alta densidad. Además, que tiene una distribución equitativa a lo largo del genoma con un promedio de distancia inter-SNP de 5.8 kilobases. Además, este set de arrays está compuesto de dos arrays, siendo estos el array NSP y el array STY, en los que cada uno de estos arrays va a analizar 250.000 SNPs aproximadamente. Y además, todo el análisis que se realizó en este artículo utilizó 490.023 SNPs autosómicos. Finalmente, en cuanto a la parte de los test de selección positiva, se menciona que se utilizó 4 tipos de análisis estadísticos, siendo estos la longitud de la rama específica del locus o LSBL, el logaritmo natural de la proporción de heterocigosis o LNRH, el Taji+D y el haplotipo del genoma completo de largo alcance o WG-LRH, y que todos estos 4 tipos de análisis estadísticos van a permitir el identificar los loci candidatos que muestran selección positiva en la población andina. Entonces, primeramente se menciona respecto a los LSBL, que fueron calculados para cada SNP en la base de datos. Además, que el LNRH y el Taji+D, se menciona que en ellos se adoptó un enfoque de ventanas corredoras superpuestas, a partir de la cobertura genómica y densidad del marcador del Affymetrix 500.000 ArraySet. Y también que este enfoque de ventanas corredoras superpuestas presenta un window size de 2000 pares de base y también incrementos a lo largo del cromosoma, que van en 50.000 pares de base de incrementos a lo largo del cromosoma, de cada cromosoma para LNRH, y 100.000 pares de base con 10.000 incrementos en el caso de Taji+D. De igual manera, en el caso, frente a la pregunta de cómo se determinó la significancia estadística para los 4 tipos de análisis estadísticos, se menciona que en el caso de LNRH, LSBL, Taji+D, estos fueron determinados usando su respectiva distribución empírica de todo el genoma generada por estos datos. Y que en el caso de WG-LRH se comparó la relativa homocigosidad de haplotipos extendidos o REHH y la distribución gamma, con lo cual también se determinó la significancia estadística en este tipo de análisis estadístico. Además, en el caso de Taji+D, para determinar la significancia estadística, también se necesitaba comparar el D estandarizado, así como la puntuación de haplotipo integrado o IHS. Entonces, para determinar el Taji+D, se necesitó de el D estandarizado, el cual está presente en la siguiente fórmula, tomando en cuenta que el D calculado, el DI, corresponde a las ventanas deslizantes en una población dada, mientras que mu es la media del Taji+D para todas las ventanas y SD es la desviación estándar del Taji+D para todas las ventanas. Y todo esto, en cuanto al Taji+D, va a permitir identificar regiones del genoma que son significativamente negativos en los andinos, y es la razón de su utilidad. Y finalmente, se menciona también que para resumir la diferencia en Taji+D entre dos poblaciones, es que se utiliza esta otra fórmula, en la cual se tiene en cuenta que el DIA es el Taji+D computado para una ventana deslizante dada en la población A, mientras que el D y B sería en el caso de
una población B, mientras que mu es la media del talle más D para todas las ventanas y SD es la desviación estándar de talle más D también para todas las ventanas, ¿no? Y recordar que tanto A como B corresponden a las dos poblaciones que son comparadas, ¿no? En este caso en talle más D. De igual manera también se empleó el programa FastPhase para determinar la fase haplotípica, que es necesario tanto para talle más D como para WGLRH. Solamente que para este estudio, en vez de utilizar el FastPhase, se empleó el HaploView para determinar el WGLRH. Y también, para terminar esta parte, también se menciona que respecto a las muestras recolectadas de individuos provenientes del África Occidental, del norte de Europa y de los nativos de América y del este de Asia, van a ser escalonados individualmente. Y que en el caso de los individuos de gran altitud y de baja altitud proveniente de las muestras de América, van a ser escalonadas como... Bueno, continuando con los resultados de este artículo, vamos a anotar primero en la tabla 1 unas comparaciones de SNPs o ventanas de SNPs para cada estadístico de prueba que se han realizado. Pues se han trabajado con 490.032 SNPs de la Fimetrix en 195 individuos, tanto de sacados muestreados en alturas altas como en alturas bajas, en el cual se han identificado regiones genéticas en dos diferentes p-values de estadísticos, al 0.05 y al 0.01. Entonces, estos difieren significativamente entre andinos de dos poblaciones, que son los mesoamericanos y los asiáticos orientales. Entonces, aquí se han utilizado 4 estadísticos: el LSBL, que es la prueba de longitud de rama específica, el logaritmo natural de la relación de heterocigosis, el de Tajima y el haplotipo de largo alcance de genoma completo, WGLRH, en los cuales pues están detectando, van a detectar desviaciones de neutralidad. Entonces, esta es la cantidad de test que se han realizado por cada uno para poder encontrar regiones genéticas que vayan a diferir significativamente entre estas poblaciones, ¿no? Y estas son las cantidades que se han evaluado, en la cual podemos encontrar pues en esta figura que las poblaciones andinas y mesoamericanas están difiriendo en el número de SNPs encontrados para un estadístico de LSBL mayor a 0.3, como se puede ver en la gráfica, ¿no? La cantidad de SNPs encontrados en las poblaciones andinas que en las mesoamericanas es mucho más elevada. Y comparándolo con los asiáticos orientales, estos asiáticos orientales tienen mucha mayor cantidad de SNPs encontrados, incluso que se está notando a partir del 0.15 la gran diferencia entre ellos. En esta tabla 2 de resumen de genes candidatos de la vía H y F, primero es importante saber que tenemos que centrar nuestra atención en la vía del factor inducible por hipoxia. Este gen o esta vía es muy importante porque ayuda al suministro de oxígeno celular. Entonces, encontrar genes que puedan participar por esta vía es muy importante para poder determinar y comparar la relación que tienen estos genes con la cantidad de oxígeno suministrado a diferentes tipos de altura en estas poblaciones andinas. Al inicio se habían identificado 14, 7 y 3 genes respectivamente de cada estadístico que se encuentra aquí, de estos 3, pero se dieron cuenta de que no se estaban tomando en cuenta ciertos genes que eran muy potenciales, que se encontraban 50 kilobases más arriba y más abajo del gen evaluado, o de la fracción nucleotídica evaluada. Por lo tanto, hicieron una ventana de SNPs 50 kilobases arriba y 50 kilobases abajo, para lo cual encontraron muchos más genes que tenían que ver con esta vía H y F. Esto dio un total de 29 genes para el estadístico LSBL, 10 para el RH y 8 para el de Tajima. Y podemos notar que el estadístico de WGLRH no pudo sacar ningún tipo de genes asociados con la vía H y F. También se trataron de ver diferentes tipos de cromosomas donde podíamos encontrar genes conocidos que puedan aportar para esta vía y nos puedan dar alguna explicación de esta adaptación. Para eso se hizo una corrección de Bonferroni,
en las cuales se han hallado 19 genes conocidos, 41 y 70 respectivamente del cromosoma 11, 12 y 15. Esto nos quiere decir que los genes también se pueden encontrar en diferentes tipos de cromosomas. Entonces, por último, tenemos en la tabla 4 un resumen de las regiones centrales significativas que contienen genes conocidos en la población andina, pero para el último estadístico, que es el WGLRH. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo que esta prueba ha identificado 43.153 haplotipos, de donde los cuales 57 de estas regiones fueron estadísticamente significativas. De aquí han tenido que sacar 2 haplotipos que son de los mesoamericanos, de los cuales han quedado 55 regiones significativas de haplotipos, ¿sí? De los cuales se están sacando todos estos genes que se han encontrado, ¿no? Con este estadístico. Entonces, esto al final es importante señalar que los resultados no excluyen que determinados genes de este factor o de esta vía participen en la adaptación génica de gran altitud, más bien denotan que la vía HIF en su conjunto simplemente no ha evolucionado en respuesta a la hipoxia entre las poblaciones andinas de estos lugares. Eso es todo, muchas gracias. Una sola población. Muy bien, en esta parte de la exposición vamos a abordar la discusión. Utilizando la metodología de Affymetrix 500K, se comparó patrones de diversidad genética entre andinos de gran altitud, mesoamericanos de baja altitud y asiáticos orientales. Básicamente, la metodología Affymetrix 500K consta en digerir un ADN genómico con enzimas de restricción, las cuales van a generar fragmentos, y a estos fragmentos se les va a adaptar terminadores de ligación para posteriormente realizar una PCR y finalmente hibridizar en un microarray. Asimismo, se utilizó 4 tipos de análisis estadísticos, los cuales podemos ver acá: el SBL, el logaritmo natural de RH, el test de Tajima y el test de WGLRH. Por lo tanto, según los resultados de este estudio, los genes de la vía HIF que exhiben la evidencia más convincente de selección positiva en las pruebas estadísticas son estos 3 genes: el gen ENDRA, el gen PRKAA1 y el gen NOSA-A2. Con respecto al gen ENDRA, podemos ver que este se expresa en el músculo liso vascular y codifica un vasoconstrictor cuyas acciones están mediadas por la endotelina 1. Como podemos ver acá, el gen ENDRA codifica receptores de membrana que van a ser estimulados por endotelina 1 y posteriormente va a aumentar la vasoconstricción. Con respecto al segundo gen PRKA1, este gen codifica a una enzima llamada AMPK, que es heterotrimérica, con estos subunidades, la subunidad A, beta y que pertenece a la antigua familia de los genes de la proteína quinasa activada por 5-AMP. Esta está implicada en la regulación del ATP celular. Por ejemplo, cuando hay condiciones de hipoxia, aumenta la cantidad de AMP y ATP y posteriormente se va a aumentar las vías del catabolismo, para lo cual se va a capturar y oxidar ácidos grasos, va a aumentar la glucólisis y la captura de glucosa. Por lo tanto, va a haber una mayor producción de ATP. Con respecto al gen NOS2A, podemos encontrar que este gen, en combinación con enzimas de la óxido nítrico sintasa, adiciona y sintetiza el óxido nítrico a partir de la arginina y oxígeno. Como podemos ver acá, a partir de la L-arginina, esta enzima NOS2 puede generar óxido nítrico, además de citrulina, y se ha encontrado que la citrulina es un buen vasoconstrictor. Asimismo, con respecto al óxido nítrico, podemos ver que estas propiedades se han demostrado que en poblaciones
de tibetanos residentes a más de 4.200 metros de altura en comparación con habitantes que están a nivel del mar, vemos que ellos contienen una mayor cantidad de óxido nítrico en su cuerpo. Además, el óxido nítrico aumenta el flujo sanguíneo en las arterias y ayuda a regular la presión arterial. Con respecto al flujo sanguíneo de la arteria uterina, trabajos recientes también han demostrado un mayor flujo sanguíneo de la arteria uterina durante el embarazo en residentes altoandinas que en residentes europeas, ¿no? Y esto posiblemente se deba a una mayor vasodilatación en la arteria uterina. Por ejemplo, acá podemos ver en este gráfico que las poblaciones altoandinas poseen una mayor vasodilatación en la arteria uterina en comparación con las mujeres europeas. Por lo tanto, estos estudios sugieren que los factores vasculares, no solamente los sistemas hematológicos o pulmonares, estos factores vasculares contribuyen a la adaptación a la altitud en las poblaciones tibetana y andina. Por lo tanto, aquí mostramos una evidencia preliminar de la selección positiva del gen NOS2A en poblaciones andinas. Asimismo, las 3 regiones cromosómicas que se mostraron en la tabla 3 muestran regiones extendidas con resultados significativamente soportados para poder decir de que estas regiones son excelentes candidatos para un estudio adicional, ¿no? Estas regiones incluyen a los cromosomas 11, 12 y 15. Asimismo, en las 2 regiones cromosómicas que se observó, las 55 regiones en la tabla 4 también son candidatas para identificar posibles estudios posteriores. Además, los datos arqueológicos indican que la población del Himalaya primero habitaron en la meseta tibetana hace 25.000 años, mientras que las poblaciones se trasladaron por primera vez al altiplano hace 11.000 años. Esto nos quiere decir que las 2 poblaciones, la tibetana y la andina, son distintas en la ubicación geográfica y en la duración del tiempo que viven en la altitud. Finalmente, para poder comprender cómo presiones ambientales similares con diferentes marcos de tiempo evolutivo pueden dar como resultado adaptaciones genéticas iguales o diferentes, si podemos entender esto, vamos a estar mejor situados para poder comprender la base molecular de las adaptaciones humanas convergentes. Muchas gracias.